Hola, espero que se encuentren muy bien. Este es nuestro segundo video en el canal de Apologética Cristiana, el cual se deriva de la página Apologética Cristiana en Facebook. La pueden buscar y pueden seguir nuestras publicaciones. En esta ocasión hablaremos de Limud. Limud es un instituto virtual que tiene cierta fama en Latinoamérica. Hace aproximadamente 3 días, César Silva, quien es el director ejecutivo de dicho instituto, publicó un video titulado Secretos de la Biblia, Mafia en el Templo. Y en dicho video hace una serie de afirmaciones en las cuales cuestiona cosas del Antiguo Testamento, pero es un cuestionamiento en el aire, sin pruebas, sin sustento histórico, y vamos a demostrar por qué razón está equivocado el señor César Silva en lo que publicó en su video. Según César Silva, los sacerdotes redactaron la historia judía e inventaron una historia a su conveniencia, en donde ellos salían favorecidos y los pobres u oprimidos salían desfavorecidos. Una historia en la cual ellos inventan el templo, que es una institución cuyo objetivo es enriquecerse, es manipular al pueblo diciéndole: yo entro al templo a hablar con Dios, ustedes no pueden porque no están en santidad, solo yo puedo acercarme a Dios, solo yo puedo hablar con Él. Y luego el sacerdote salía con la ley en su mano, con la palabra de Dios, que le decía al pueblo: obedezcan al sacerdote, denle su dinero al sacerdote, traigan sus diezmos al templo. De tal manera que el templo era un negocio redondo para la casta sacerdotal, en donde sangraban y expropiaban al pueblo. Ese es el mito número 1. ¿Cómo podemos responder ante esta aseveración que hace el señor César Silva? En realidad tiene razón, tiene fundamento. Pues déjenme decirles que esto no es más que una hipótesis, que una teoría, pero como toda hipótesis es necesario ponerla a prueba. Y vamos a realizar una serie de cuestionamientos que van a denotar la flaqueza, la debilidad de dicha teoría. Y vamos a realizar 4 preguntas o 4 objeciones. En primer lugar, si fuera verdad que la historia judía fue inventada por los sacerdotes a su conveniencia, entonces se abrogarían ellos el derecho de hablar en nombre de Dios. En otras palabras, escuchamos en la Biblia o leemos frases como: vino a mí palabra del Señor. En la Reina Valera diría: vino a mí palabra de Jehová. Pregunta: ¿en boca de quiénes salen estas palabras? ¿En boca de los profetas o de los sacerdotes? Por supuesto, en boca de los profetas. El ministerio sacerdotal servía para interceder ante Dios en beneficio del pueblo. En otras palabras, el sacerdote traía un mensaje del pueblo y se lo comunicaba al Señor. En cambio, los profetas traían el mensaje de Dios para el pueblo. Así dice el Señor. Si lo que dice César Silva fuese verdad, miraríamos en el Antiguo Testamento que Dios habla no a través de los profetas, sino a través de los sacerdotes. Pero nunca vemos tal cosa. Entonces, miraríamos en boca de Elí o en boca de Aarón esas palabras: y vino a mí palabra del Señor. ¿Por qué hombres sedientos de poder, sedientos de dinero, con ansias de manipular al pueblo, no redactaron una historia en la cual Dios habla a través de ellos? En segundo lugar, si el Antiguo Testamento, el Torá o la Tanaj, fueron escritos por sacerdotes corruptos, hambrientos de poder y con deseo de manipular al pueblo, ¿por qué no se adjudican los milagros a sí mismos, sino que se los adjudican a los profetas? Porque leemos que en el Antiguo Testamento Elías hizo milagros, Moisés lo hizo, Eliseo también. Pero ¿cuántos sacerdotes se destacaron por hacer grandes señales y prodigios?
Rara vez lo vemos o quizás nunca. Qué raro, ¿no? Que si los sacerdotes escribieron la historia, pues el adjudicarse milagros a ellos mismos sería un hecho suficiente para manipular al pueblo, para tenerlo de rodillas, porque sabemos que eso funciona. Sin embargo, eso no sucede. Los milagros se los adjudican a los profetas, no a ellos mismos. Esa es una razón poderosa que hace inverosímil, que hace añicos la teoría de César Silva. Y toda persona que siga su teoría debería poner su barba en remojo para contestar estos cuestionamientos. La tercera razón por la cual no es válido creer el hecho que los sacerdotes inventaron una historia favorable a ellos, la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al 2. Quiero que me acompañen y lo leamos. Voy a leerlo aquí en la Nueva Biblia de las Américas, una versión que es muy aceptable. Y dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. ¿Entienden el punto? A ver, se especula, según Limud, que los sacerdotes eran una casta ambiciosa, sedientos de poder, de dinero. Entonces, estos versículos refutan tal idea, porque si ese fuese el caso, una de las características de las personas hambrientas de poder es que se vuelven latifundistas, expropian al pueblo y se hacen dueños de grandes parcelas, de grandes porciones de terreno. Menciónenme alguna dictadura que no se apodere de las tierras. Todos lo hacen. En este caso, si como César Silva describe a la casta sacerdotal como una dictadura que redactó la historia para apoderarse de todos los réditos del pueblo, ¿por qué leemos en Deuteronomio 18 que ellos no iban a heredar tierras? Y de hecho, en el libro de Josué, cuando se hace el reparto de tierras, la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal, no recibe tierras. ¿Cómo es entonces que ellos redactaron una historia en la cual quieren enriquecerse y engañar al pueblo diciéndole que tienen todos los derechos, cuando aquí vemos claramente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y también lo vemos en Josué, que ellos no iban a recibir herencia, que ellos no iban a recibir tierras? De modo que este texto nos muestra claramente que la teoría de César Silva está equivocada, muy incorrecta. Y en cuarto lugar, si es verdad que los sacerdotes escribieron una historia para enriquecerse, ¿por qué vemos hechos vergonzosos o comprometedores acerca de ellos? Hechos que cuestionan su reputación y su moral. Leemos que Aarón creó un ídolo cuando el pueblo salió de Egipto, el famoso becerro. Leemos que Elí era indulgente con el pecado de sus hijos, Nadab y Abiú, y Dios los mató según el relato de Levíticos. Y otros hechos similares. A esto en historiografía se le conoce como el criterio de dificultad o el criterio de vergüenza, el cual se utiliza mucho para determinar si textos históricos son o no son auténticos. Pueden encontrar eso, por ejemplo, en Un judío marginal de Paul Meyer en el tomo 1, entre otros. Entonces, la presencia de estos relatos que cuestionan la moralidad de los sacerdotes, que los dejan muy mal parados en algunas ocasiones, significa que lo que está escrito allí es cierto. De lo contrario, si fuese una historia en la cual ellos tratan de manipular al pueblo, no escribirían relatos en los que ellos salen desfavorecidos. No escribirían relatos en los cuales ellos no tienen derecho a heredar tierras. No escribirían relatos en los cuales los profetas hacen milagros, pero ellos no.
No escribirían milagros en los cuales Dios habla a través de los profetas, pero no a través de ellos. Se dan cuenta que cuando analizamos la teoría de César Silva se desmorona. Es un castillo de arena que se ve bien bonito, pero con una media sacudida se desmorona. Mito número 2. En la Biblia tenemos a dos grupos antagónicos, a los sacerdotes por un lado y a Jesús y los profetas por el otro. Y dicha rivalidad se expresa de una forma más latente en el libro de Jeremías y en los evangelios en la purificación del templo. De hecho, César Silva cita Jeremías capítulo 7, versículo 11, donde el profeta se describe al templo como una cueva de ladrones, y Jeremías 8:8, donde habla de la pluma mentirosa de los escribas. Luego cita a Jesús, donde dice que Jesús echó fuera a los cambistas en Juan capítulo 2, Juan capítulo 19, Mateo 21, etcétera, donde Jesús dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y de mercaderes. Como hemos visto, según Silva, el templo era un lugar o cueva de ladrones que usaban los sacerdotes para desangrar al pueblo, y que Jesús y los profetas se dedicaron a denunciar estos hechos. Sin embargo, la tesis de Limud o de este señor está errónea, y vamos a verlo. En primer lugar, él habla de hacer un exégesis y dice que muchos pastores y en las iglesias evangélicas no se acostumbra a hacer exégesis, cosa que según él hace. No obstante, lo que él critica es el mismo error en el cual cae, porque él no realiza un exégesis del texto, sino una eisegesis. En otras palabras, él introduce sus pensamientos en el texto, pero no extrae el significado de dicho texto. Él viene con su idea preconcebida de que el templo es un invento de los sacerdotes para sacarle dinero al pueblo, y fuerza pasajes como Jeremías 7:11 para que digan lo que él quiere que digan. Eso no es un exégesis. Todo estudioso responsable para hacer un exégesis toma en cuenta el contexto del pasaje, porque Jeremías 7:11 se encuentra dentro de un libro que se escribió en un contexto específico. Cuando Jeremías habla sobre la pluma mentirosa de los escribas, la pregunta es, ¿habla de los escribas en general o de los escribas de su tiempo? ¿A qué se refiere con pluma mentirosa? ¿Será que ellos falsificaban actividades administrativas? ¿Será que ellos mentían en las genealogías? ¿Será que ellos redactaban informes favorables a reyes corruptos? ¿Será que los escribas trataron de falsear la ley de Dios? ¿Cuáles escribas fueron? César Silva tira la bola en el aire y no nos dice nada. Hace una afirmación gratuita. En todo exégesis, el estudioso debe preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, ¿a quiénes le escribió Jeremías? ¿Cuál era el contenido de su mensaje? ¿En qué contexto histórico se encontraba el profeta al momento de redactar? ¿Cuáles eran las circunstancias políticas, sociales y económicas que se daban en ese entonces? Cosa que César Silva no hace. La actividad profética de Jeremías se ubica desde el reinado de Josías en el 627 a.C., pasando por el reinado de Joaquín, luego por el de Sedequías, hasta llegar a la invasión de Jerusalén por parte de los babilonios, donde destruyen el templo en el 587 a.C. Sobre esto, para explicarnos un poco el contexto de este libro, el erudito en el Antiguo Testamento, José Luis Sicre, en su libro Introducción al Profetismo Bíblico, nos dice lo siguiente, y cito a continuación: para comprender estos capítulos, debemos recordar la problemática religiosa y humana de las personas a las que se dirigen.
Desde el punto de vista religioso, el reino norte fue siempre muy adicto a los cultos cananeos, como lo demuestran los relatos de Elías y el libro de Oseas. Esto implicaba un abandono de Dios, cambiar la fuente de aguas vivas por aljibes agrietados. Desde el punto de vista humano, la situación era de producto de profundo desánimo. Al recuerdo de los deportados un siglo antes, en el año 720, se unían las ciudades despobladas, una economía muy precaria y la falta de cohesión política. El problema religioso lo trata Jeremías especialmente en los capítulos 2 al 3, donde habla del pecado y conversión. Página 312 de Introducción al Profetismo Bíblico de José Luis Sicre. Por lo tanto, si vamos y leemos esos primeros 2 capítulos de Jeremías, podemos entender que el profeta está denunciando no solamente a los sacerdotes. Podemos comprobar que no se trata de una controversia entre sacerdotes y profetas, porque en el capítulo 2 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías que vaya en contra de los falsos profetas, en contra de los sacerdotes, del pueblo que no conoce la ley, de los que se han desviado a idolatrías, en contra del rey, en contra de los príncipes, en un mensaje en contra del pueblo, en contra de la apostasía. No era una rivalidad contra el ministerio sacerdotal, a como nos trata de hacer creer César Silva. Por ejemplo, aquí en Jeremías 1:16 nos dice: y yo pronunciaré mis juicios contra ellos, por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Luego en Jeremías 2:7 dice lo siguiente: yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se preocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Entonces nos damos cuenta que es un ataque en contra de la apostasía del pueblo. Tomando en cuenta este contexto, estamos preparados para analizar las palabras que emite el profeta en el capítulo 7, versículo 11, donde llama al templo cueva de ladrones. Veamos a partir del versículo 4. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán: ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Es bastante claro acá a qué se refiere Jeremías con cueva de ladrones. El pueblo sale a pecar, derraman sangre inocente, roban, cometen idolatría, adulteran, cometen toda clase de pecado. Y luego van corriendo al templo pensando que Dios los va a salvar sin haberse arrepentido. Están usando el templo como una guarida de ladrones. Entonces, el profeta no está en contra del templo, sino en contra del uso ilegítimo que el pueblo está haciendo del templo. José Luis Sicre lo relata bien en su libro Introducción al Profetismo Bíblico que antes citamos. Imaginen la escena de unos ladrones. Los ladrones, después que cometen sus fechorías, van a su escondite, van a sus guaridas y esperan a que pase el peligro. Así está usando el pueblo el templo. Y dice José Luis Sicre comentando este versículo: los judíos conciben el templo
como una cueva de ladrones, en la que pueden refugiarse después de robar, asesinar y cometer adulterio. Dios no tolera esa mentalidad. Él no se compromete con un espacio físico, sino con una forma de conducta ética y religiosa. Por eso, si el pueblo no cambia, el destino del templo de Jerusalén será idéntico al del antiguo templo de Silo, el más importante en la época de los jueces, que terminó borrado de la historia. Merece la pena recoger algunas frases de este importante discurso. Eso lo dice en la página 467 del libro que hemos citado. Por lo tanto, podemos ver que la interpretación de Limud a través de César Silva es errónea. No es cierto que hay un ataque en contra del templo, sino en contra del uso inadecuado del templo, número uno. Número dos, no es cierto que se trata de una rivalidad entre sacerdotes y profetas, sino que el profeta Jeremías y los demás atacan a la apostasía del pueblo, falsos profetas, falsos sacerdotes, pueblo idólatra que no conoce la ley. Pero en el resto de la Biblia siempre hay textos favorables al templo. De hecho, César Silva cita o hace referencia a la limpieza o purificación del templo que aparece en los evangelios, donde Jesús llega y con una tajona empieza a echar a los cambistas y a los mercaderes, y Jesús se hace eco de las palabras de Jeremías. Mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Sin embargo, Jesús añade, mas la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y el celo por tu casa me consume, dice el Señor Jesucristo. Él no está en contra del templo. Él lo que hace es limpiar el templo. Jesús dice, el templo es la casa de mi Padre. Dice, esta será llamada casa de oración. ¿Cómo puede ser posible que entonces pueda decir César Silva que Jesús está en contra del templo, que era un invento de los sacerdotes, cuando claramente en los 4 evangelios Jesús dice que el templo es casa de oración? Se lo describe como la casa de su Padre. Por lo tanto, la interpretación que a este señor apoya o se sacó de la manga no tiene sustento histórico, no tiene sustento bíblico, es una teoría. En algo estoy de acuerdo con César Silva y tengo que admitirlo, y es el hecho de que en su video dice que se le subió el trago a la cabeza. Definitivamente creo que tiene razón, eso fue lo que ocurrió en este video. Por lo tanto, este ha sido un breve repaso, un breve examen de la teoría que él explica en su video, y la recomendación es que no se dejen llevar por lo que escuchen. No importa qué tan elocuente se escuche algo. Lean, investiguen, sean críticos, comparen. No se vayan con lo que les diga César Silva o con lo que les diga una persona en una iglesia o en cualquier otro lugar. Como los bereanos que dicen que eran más nobles que los demás, que escudriñaban si lo que les decían los apóstoles era de acuerdo a las escrituras. Entonces, muchas personas salen de iglesias en donde los manipulan y van a estos lugares como Limud, pero siguen en las mismas. Siguen tragándose las mentiras que les dicen personas que sacan textos fuera de su contexto. Así que eso era todo en este video. Les invito a suscribirse, compártanlo y denle a la campanita de notificaciones para que tengan acceso a nuevos recursos que posteriormente estaremos publicando. Que Dios les bendiga.